A pesar de la corta esperanza de vida, ser gladiador era en muchos sentidos una de las profesiones más glamurosas de la antigua Roma. Las batallas de gladiadores atraían a miles de espectadores, entre los que se encontraban los más grandes nombres de la sociedad romana contemporánea. En este video veremos una lista de los 10 mayores gladiadores romanos. Tetraites. Tetraites fue descubierto originalmente a través de un grafiti encontrado en Pompeya en 1817, que ilustraba su valiente victoria sobre Prudes. Tetraites era un popular gladiador de la antigua Roma, famoso por sus combates que consistían en entrar en la arena con el torso desnudo, luchando al estilo de la mirmilla. Llevaba una espada corta, un gran escudo rectangular, un casco, protectores de brazos y espinilleras. Aunque los detalles de muchos de sus combates siguen sin estar documentados, es muy conocido por su victoria sobre Prudes. Los dos ya se hicieron un nombre. Ambos nombres están representados en jarrones de cristal encontrados en la actual Francia, Inglaterra y Hungría. Las escrituras representan la victoria de los Tetraides sobre los Prudes y muy probablemente el momento en que su fama alcanzó nuevas cotas. Spiculus. Uno de los gladiadores más famosos que vivió en el siglo I después de Cristo en Roma fue Spiculus. No solo era popular entre el público habitual, sino que también era muy admirado por el notorio emperador romano Nerón. Spiculus llegó a ganar varias batallas y salió victorioso frente a muchos oponentes hábiles. Nerón quedó especialmente impresionado por su heroísmo y le concedió más palacios y riquezas de las que podía haber pedido. Nerón se encaprichó tanto con él que cuando fue derrotado en el año 68 después de Cristo, quiso tener una muerte rápida a manos de Spiculus. Pero sus asesores no pudieron hacerse con Spiculus a tiempo y Nerón se quitó la vida. La fama de Spiculus no giró únicamente en torno a su relación con Nerón, y sus representaciones en diversas obras de arte de la antigüedad romana atestiguan su amplia popularidad. Hermes. No hay muchos documentos sobre la vida del antiguo gladiador romano Hermes. Sin embargo, recibe abundantes elogios de un poeta romano contemporáneo llamado Marcial, hasta el punto de que éste llegó a dedicar un poema entero a alabar sus habilidades como gladiador. En el poema, todos los versos comienzan con el nombre de Hermes, y Marcial lo describe como un hábil luchador que gozaba de una abrumadora superioridad sobre los demás gladiadores. La mayoría de los gladiadores elegían un determinado estilo de lucha y se entrenaban duramente para dominar las habilidades correspondientes. Hermes estaba bien entrenado en el uso de muchas armas de gladiador diferentes, y no solo estaba versado en la mayoría de estilos de lucha, sino que también dominaba al menos 3 técnicas de gladiador diferentes, un conocimiento que le daba una gran ventaja sobre sus oponentes. Priscus y Versus. Puede que estos dos hayan ganado varios combates como hábiles gladiadores en sus carreras, pero son más conocidos por su legendaria batalla final en la que se enfrentaron. Prisco y Versus se enfrentaron en esta épica batalla en el siglo I después de Cristo, en el famoso anfiteatro Flavio. Por cierto, la batalla final fue también el primer gran espectáculo en el anfiteatro Flavio, un espectáculo que fue documentado en detalle por el poeta Marcial. Después de luchar durante horas en una contienda con uñas y dientes, los dos guerreros se sometieron el uno al otro al mismo tiempo. En señal de respeto por la destreza y el valor de cada uno, dejaron caer sus espadas y fueron recibidos con aprecio por la multitud. El organizador del evento, el emperador Tito, también se sintió conmovido por la forma en que concluyó la batalla. Les concedió la rudis, una pequeña espada de madera que garantizaba la libertad de los gladiadores tras su retirada. Carpóforo. En la época de los antiguos gladiadores romanos existían los populares bestiari, o gladiadores que luchaban contra animales salvajes. Esta profesión era conocida por su ridícula corta esperanza de vida, incluso para los estándares de los gladiadores. Al ser un célebre bestiario, Carpóforo tenía un talento instintivo a la hora de luchar contra los animales salvajes, y era mucho más hábil en la lucha contra los animales en la arena que en el combate cuerpo a cuerpo contra otros gladiadores. El Carpóforo solía enfrentarse habitualmente a animales salvajes como leones, osos, leopardos y rinocerontes,
Incluso luchó en la inauguración del famoso anfiteatro Flavio y derrotó a osos, leones y leopardos en una sola batalla. En otra ocasión, mató a un rinoceronte bastante feroz con una sola lanza, pero su mejor actuación personal y la favorita del público se produjo cuando mató a 20 bestias diferentes en una sola batalla. Crixus. Líder militar muy conocido durante la Tercera Guerra Servil, Crixus era un gladiador galo que gozaba de un notable éxito contra los oponentes mucho más grandes, pero despreciaba absolutamente al líder de su escuela de gladiadores y a su maestro. Así que cuando estalló una revuelta en la escuela de entrenamiento, Crixus fue un feliz voluntario entre los 70 gladiadores que escaparon. A continuación, desempeñó un papel clave en la derrota de un pequeño grupo de soldados enviados para sofocar la rebelión. Pronto, otros gladiadores fugados se unieron a sus filas y formaron un grupo temible. Pero todo lo que Crixus quería era la retribución de la sociedad romana de clase alta. Esto provocó una disputa entre él y el líder de la rebelión, y abandonó el grupo junto con varios de sus partidarios con la intención de destruir el sur de Italia. Pero el destino tenía otros planes para Crixus, ya que las legiones romanas pudieron localizarlo antes de que pudiera preparar un ataque sorpresa. Luchó con todas sus fuerzas en la desesperada batalla que siguió, pero finalmente murió a manos de sus enemigos. Marco Atilio. Era un gladiador por elección. A pesar de ser ciudadano romano de nacimiento, Atilio optó por ingresar en la escuela de gladiadores para intentar saldar unas cuantiosas deudas contraídas a lo largo de su vida. En la primera batalla derrotó a Hilario, un gladiador de Nerón, que había ganado 13 veces seguidas. En otra batalla, Atilio derrotó a Raecio Félix, que había ganado 12 batallas seguidas. Las hazañas de Atilio se relatan en mosaicos y grafitos descubiertos en 2017. Flama. Flama es uno de los grandes nombres entre los antiguos gladiadores romanos. Su verdadero nombre no era Flama, este era solo su nombre de batalla, que significaba llama, pero este hábil atleta justificó su nombre con su historia como temible gladiador. Antes de comenzar su carrera como gladiador, era un soldado sirio que fue capturado y lanzado a la batalla contra un poderoso oponente para enfrentarse a una muerte rápida. En verdad, su final llegaría así, pero no después de comandar un dominio sin igual sobre innumerables oponentes en la gran arena del Coliseo. Con una pequeña espada, un escudo y una armadura en una sola mitad de su cuerpo, aterrorizó a sus oponentes durante unos 13 años en combates que atraerían un gran número de espectadores. Cuando murió a los 30 años de edad, había librado la asombrosa cifra de 34 combates, de los que ganó 21, 9 empates y solo 4 derrotas. Se le concedió el rudis y su libertad en 4 ocasiones diferentes, pero cada vez rechazó la oferta y continuó con su vida como guerrero. Espartaco. Espartaco, soldado tracio de nacimiento, fue capturado por los romanos y vendido como esclavo. Su propietario poseía una escuela de gladiadores en Capua y vio la oportunidad de beneficiarse de las habilidades de Espartaco como gladiador. Pero un verdadero soldado valora su libertad mucho más que cualquier otra cosa. Pronto Espartaco ayudó a planear una rebelión que terminó con la huida de unos 70 gladiadores de la escuela de gladiadores, todos ellos bien pertrechados con armas improvisadas. Crixus estaba entre los fugitivos y pronto se convirtió en la mano derecha de Espartaco. Juntos escaparon a las laderas del monte Vesubio y liberaron a muchos otros esclavos en el camino, lo que aumentó significativamente su número. Pronto Espartaco había acumulado una gran fuerza de combate y tanta habilidad que derrotó a las legiones romanas enviadas a capturarlos en más de 6 ocasiones diferentes. Pero en el año 71 a.C., Marco Licinio Carso llegó con una fuerza bien entrenada de 50,000 hombres para causar estragos entre las fuerzas rebeldes. Pero Espartaco no pudo resistir el calculado ataque del ejército romano y fue asesinado en el sur de Italia, poniendo así fin a la historia del que posiblemente sea el gladiador más famoso de la historia romana. Los gladiadores romanos gozaban de una popularidad sin parangón entre el público en general, ya que eran vistos como verdaderos héroes de la clase trabajadora. Sí, la mayoría de ellos eran esclavos,
Pero eso no quita el estatus que alcanzaron en la historia romana. Aunque sus seguidores no eran tan numerosos entre las altas esferas de la sociedad, el atractivo de estas grandes batallas de gladiadores era tal que incluso los emperadores romanos disfrutaban formando parte del espectáculo. Puede que los gladiadores fueran despreciados por los romanos de clase alta, pero ninguno de ellos podía igualar la fama y la admiración que estos guerreros cosechaban entre el pueblo llano. Entrenar y disciplinar a su grupo de soldados de 80 a 100 hombres, llamado centurión. Alcanzar esta posición fue sin duda un gran hito en la vida de un legionario. Pero rompiendo un poco las expectativas ya de entrada, podemos decir que no bastaba con ser un buen soldado en el ejército romano para convertirse en un centurión. ¿Por qué no? Veamos algunas habilidades que debería tener un legionario. En primer lugar, el soldado debería saber leer y escribir bien. Por supuesto, en el mundo actual, esto podría no ser un gran requisito, pero en el Imperio Romano era una habilidad mucho más rara, especialmente entre la clase baja de Roma, que es de donde procedían la mayoría de los legionarios. Solo este primer requisito impedía a la mayoría de gente aprender a leer y escribir mientras estaban en servicio, pero por supuesto, no era imposible. Esto se debía a que la lectura y la escritura que se les enseñaba en las escuelas no era muy accesible al público y siempre costaba mucho dinero. Solo los que podían permitírselo podían educar a sus hijos. Esto significaba que la mayoría de los centuriones solían proceder de la clase ecuestre, que era como se le denominaba a la segunda clase más alta de Roma. Así que no podemos decir si así fue con todos, pero la mayoría de los centuriones no procedían de las filas de los soldados más ordinarios. Los requisitos de lectura y escritura eran necesarios porque los centuriones también tenían tareas administrativas. Por ejemplo, su trabajo consistía en presentar informes periódicos a sus oficiales superiores sobre todo el estado de su centuría y cualquier otro asunto que fuera relevante, así como llevar un registro de la información logística o redactar despachos para las solicitudes de equipamiento. Aunque eran líderes en el campo de batalla, los centuriones solían pasar más tiempo en las tiendas de mando realizando tareas burocráticas. Por tanto, si un buen soldado ya sabía leer y escribir, podemos decir que ya estaba a medio camino de convertirse en un centurión. Pero, ¿qué más tenía que hacer? Flavio Vegrecio, escritor sobre la estrategia militar que vivió en el siglo IV después de Cristo, citó algunas de las habilidades que debía tener un centurión. En resumen, escribió que el centurión debía ser elegido por su tamaño, fuerza, destreza en el lanzamiento de armas de proyectiles y también en el uso de la espada y el escudo. Esto seguramente lo tendría un buen y experimentado soldado. Pero había algo más. Vegrecio escribió que el centurión también debía ser vigilante, moderado y estar dispuesto a cumplir las órdenes que recibía sin cuestionarlas. Otro punto es que tenía que ser estricto con su centurión, entrenado, ejercitado y manteniendo una disciplina adecuada con sus soldados. El centurión también tenía que ser un buen ejemplo, incluso en las cosas más sencillas como la limpieza y la higiene personal. Y si algún soldado tenía algún problema con eso, el centurión tendría que tomar alguna medida al respecto. Así que no bastaba con ser bueno con la espada para convertirse en centurión. Tendría que ser un buen líder, administrador y saber tomar decisiones bajo presión. Estas habilidades no eran para todos. Y si lo pensamos un momento, quizá no todos querrían ese trabajo. Las legiones estaban organizadas por cohortes. Cada uno tenía 6 centuriones. Imagina, solo 6 hombres teniendo que dirigir a 480 hombres, manteniéndolos bien vestidos, alimentados y organizados. No era un trabajo fácil, pero por supuesto, contaban con buenos auxiliares que les ayudaban a hacerlo. Los centuriones tenían que informar a los tribunos, así que si las cosas no iban demasiado bien con su centurión, o si no hacía su trabajo de la manera correcta, también sería penalizado o incluso ejecutado. Entonces, si un buen soldado reunía las aptitudes, podía tener el gran honor de ser elegido centurión. Podía ser designado por elección, por algún senado romano o ascendido desde las filas, especialmente si había demostrado alguna valentía grande o cualidades de liderazgo en batalla. En algunos casos, los centuriones podían ser nombrados directamente por el propio emperador. Y no se detendría allí.
Además de tener el salario 4 veces superior al de un soldado, si mantenía un buen trabajo como centurión durante toda su carrera, ahora podía ascender aún más en la jerarquía y convertirse en tribuno, prefecto, soldado de la Guardia Pretoriana e incluso quién sabe si llegar a ser miembro del Senado. Pocos temas hay más vastos que la historia de los romanos y su imperio, y por eso, hoy vamos a hablar de un tema desconocido para la mayoría de vosotros: la historia de los evocados, la élite de los veteranos romanos. Antes de hablar propiamente de los evocados, debemos entender un poco cómo era la vida de un veterano del ejército romano. Por término medio, la duración del servicio para que un soldado fuera licenciado dependía de la fuerza militar a la que perteneciera, y la duración varió un poco a lo largo de los siglos, pero en general, un soldado legionario servía 20 años, un guardia pretoriano 16 y un soldado auxiliar unos 25 años. Estos tiempos de servicio pueden parecernos cortos hoy en día, sobre todo cuando algunas personas pasan hasta 35 años en una carrera en las Fuerzas Armadas actuales, pero es importante tener en cuenta que la edad media de mortalidad en el mundo antiguo era mucho mayor que la actual. 20 años pasados en las legiones representaban una porción de la vida de un hombre mucho mayor de lo que podemos imaginar. En adelante, si el militar cumplía todo su periodo de servicio y recibía una baja honorable, su vida civil solía ser muy buena. Los veteranos gozaban de un estatus óptimo en la antigua Roma y estaban protegidos por leyes que les otorgaban ciertos derechos e inmunidades, e incluso podían convertirse en decuriones locales, una especie de concejales, y recibir concesiones de tierras. Además, si recibían una baja honorable, los veteranos también ganaban dinero, así como tierras. Un legionario recibía 3.000 denarios, que podían aumentar hasta 5.000, y un pretoriano podía recibir entre 5.000 y 8.250 denarios. Así que ahora que vayas entendiendo el tema de estos soldados veteranos, podemos hablar de los evocados, que también tenían estatus de veteranos, solo que más elevado y con ciertas peculiaridades. Básicamente, un evocado era un militar que, tras haber realizado muy bien su periodo en el ejército imperial romano, era despedido con honores y glorias, y más tarde decidía volver al servicio activo. Para hacerse una idea de lo respetados que eran, a menudo estos veteranos eran líderes en colonias de todo el imperio, y normalmente había paz y seguridad donde se establecían. Esto a su vez atrajo a otros civiles, ya que los veteranos también proporcionaban mano de obra local cualificada, y esto era muy bueno para la economía local. Un ejemplo de próspera colonia de veteranos en las afueras del imperio es Tamugadi, en Numidia, situada a poca distancia de la fortaleza legionaria de Lambaesis. Otro factor que los hacía muy eficientes y que motivó su retirada era que los evocados eran una especie de milicia preparada y entrenada a la que se podía recurrir en momentos de emergencia, por lo que eran una opción mucho mejor que los reclutas convencionales. Un ejemplo de ello ocurrió durante la revuelta de Boudica, en el año 60 DC, cuando el gobernante, Paulino Suetonio, convocó a 2.500 evocati para unirse a la lucha, como dejó constancia Tácito sobre este evento. Los viejos soldados experimentados en la batalla ansiaban lanzar sus dardos, así que Suetonio dio confiadamente la señal de batalla. Aparte de eso, los evocados dependían directamente del gobernador de una provincia romana, por lo que en tiempos de emergencia podían ser utilizados para reforzar la guarnición. Otra de las razones que podían llevar a un hombre a alistarse era la necesidad de dinero si atravesaba tiempos difíciles, o incluso la necesidad de un propósito de vida después del ejército. Al igual que hoy, no era fácil para un soldado de carrera reintegrarse en la sociedad civil, y muchos verían con gusto la oportunidad de volver a las filas del ejército imperial y vivir nuevas aventuras en tierras lejanas. Por último, los hombres a los que el cónsul o su antiguo comandante pedían que volvieran al servicio se convertían en evocados, una situación que se producía a menudo durante las guerras civiles. Por ejemplo, en la batalla de Farsalia, Pompeyo utilizó a 2.000 evocados contra César, y más tarde, Octavio reclutó a 3.000 evocados
para enfrentarse a Marco Antonio. Y en el año 67 DC, se dice que Cayo Licinio Muciano, gobernador de Siria, reclutó a 13.000 evocados para actuar contra el emperador Vitilio. Otro hecho que ejemplifica bien cómo tenían una moral muy alta dentro del ejército imperial era que los evocados no realizaban tareas consideradas de bajo nivel o que normalmente realizaban militares de bajo rango, como fortificar el campamento, abrir caminos, vigilar y otras tareas menos complejas. Los evocados eran demasiado valiosos para realizar tareas ordinarias como estas, por lo que se les asignaba otro destino. Además de luchar cuando era necesario, los evocados desempeñaban otras funciones. Se convertían en instructores, mientras que otros se convertían en portaestandartes y entrenadores físicos de las tropas regulares. Muchos evocados también volvieron a las filas para ser oficiales o administradores cualificados y hábiles en las legiones. Algunos se incorporaron a los cuerpos de policía y bomberos de Roma. Otros eran topógrafos, arquitectos y maestros de cuartel del ejército. Con mayor frecuencia, los evocados cualificados y de alto rango procedían de la guardia pretoriana, aunque a veces procedían de las legiones regulares. En varias ocasiones, ocuparon puestos muy elevados en el ejército, y en algunos casos, incluso superiores a los de soldados legionarios ordinarios. Sin embargo, en algunos casos, se les describe ocupando posiciones aún más elevadas, y a ciertos evocados se les equipara incluso con los poderosos centuriones. Además, estos soldados a menudo también eran ascendidos al rango de centurión, y habitualmente recibían permiso para llevar un bastón de vid para disciplinar a los soldados que habían cometido actos de indisciplina, demostrando así cómo eran respetados y admirados. Siempre había un número considerable de evocados en cada legión imperial relevante, y cuando el comandante de esta legión era querido y popular entre los soldados, naturalmente aumentaba el número de veteranos que se unían a su estandarte. Y aparte de eso, el nombre de evocados también se aplicaba a un selecto grupo de jóvenes de la orden ecuestre que fueron nombrados por el emperador Domiciano para vigilar su cuartel. Algunos escritores suponen que este cuerpo existió bajo los sucesivos emperadores y que era el mismo que el formado por los conocidos como Evocati Augustialgo, así como Evocati Augusti o Evocati Imperiales. Estos eran Evocati que sirvieron durante 16 años como miembros de la Guardia Pretoriana y eran los únicos Evocati a los que se les permitía usar el adjetivo de imperial, Augusti. Y a diferencia de los Evocati regulares, parece que los Evocati Augusti eran elegidos a dedo por el emperador. Entre los mayores misterios de la historia de Roma, uno de los más fantásticos e impresionantes es la desaparición de la 9ª Legión Hispana, la legendaria Legión Perdida. Así que, quédate conmigo, porque este es el tema de nuestro video de hoy. Esta poderosa legión siguió a César en muchas de sus grandes batallas, luchando en Galia, la Hispania Ulterior y las guerras civiles, donde luchó contra Pompeyo. Sin embargo, estuvo a punto de llegar a un final prematuro al iniciarse una gran rebelión de legionarios sublevados por su baja paga, mientras estaban destinados en Plasencia, en el norte de Italia. César amenazó con acabar con la legión, pero tras un llamamiento de sus hombres, que recordaron al general sus años de lealtad, decidió mantener viva la legión, a condición de que se entregaran los líderes rebeldes. Realizó entonces un sorteo, y 12 de los líderes fueron elegidos y ejecutados. Posteriormente, superada esta crisis, el general continuó utilizando esta legión en sus campañas, llegando la 9ª Legión en el futuro a luchar junto a Octavio contra Marco Antonio y en las guerras cántabras. Muchos años después, cuando la 9ª Legión tenía su base en Panonia, murió el emperador Augusto. En ese momento, el comandante Junio Bleso, líder de las 3 legiones de la provincia, concedió un descanso a sus hombres. Sin embargo, al mismo tiempo, un soldado llamado Persenio se dirigió efusivamente a los hombres, recordándoles su baja paga y la dura vida que llevaban, lo que encendió la chispa de la revuelta. Se envió un emisario a Roma con las demandas de los hombres, pero pronto todo se descontroló, lo que llevó a los hombres a amotinarse. El caos fue tal que incluso los hombres de las legiones octava y 15ª se enfrentaron entre sí, mientras que los de la 9ª intentaban calmar los ánimos. El nuevo emperador, Tiberio,
envió a su hijo Druso a Panonia, quien pronto resolvió la situación, afirmando que no se dejaría amenazar por nadie. Temiendo por sus vidas, los amotinados abandonaron pronto la rebelión. Bajo las órdenes de Druso, ejecutaron a todos los líderes de la revuelta, poniendo fin al motín. En los años siguientes, la Novena Legión siguió actuando, participando en el 20 DC en la campaña contra los númidas en África, donde, en un caso famoso, 480 legionarios abandonaron a su centurión para morir por miedo y cobardía. Indignado, el gobernador Lucio Apronio ordenó diezmar a estos hombres, y los soldados restantes de la Novena Legión regresaron tranquilamente a casa 2 años después. Aún actuaría en algunos acontecimientos importantes, como la invasión de Britania dirigida por Claudio en el 43 DC, la revuelta de Boudica en el 60 DC, cuando 4 cohortes dirigidas por Petilio Cerial fueron exterminadas, y en el año de los 4 emperadores en el 69 DC, cuando participaron en la derrota de Vitelio ante Vespasiano en la segunda batalla de Bedriaco. Tras su paso por Britania, luchando en Escocia junto a Cneo Agrícola en el 83 DC, y tras su participación en Dacia junto a Domiciano en el 120 DC, la Novena Legión desapareció misteriosamente por completo. Y entre las hipótesis más aceptadas sobre su desaparición, destaca que la novena habría sido aniquilada por los caledonios en el 122 DC, en Escocia. Los historiadores suponen que el comandante de la novena se sintió atraído por las propuestas de paz de los caledonios y, dado que el emperador Adriano quería poner fin a las hostilidades, el comandante aceptó el encuentro, donde él y sus legionarios fueron masacrados. Sin embargo, existen otras hipótesis, ya que hay registros dejados por 2 oficiales que sirvieron en esta legión y que datan de mucho después del año 122. Se supone que la Novena Legión habría encontrado su fin en Judea, participando en los combates de la revuelta de Bar Kochba entre los años 132 y 135 DC. Sin embargo, se trata de una posibilidad poco probable, ya que no hay constancia de que la legión hubiera abandonado Britania o hubiera ido a servir a Oriente. Aparte de esto, según Casio Dio, la novena pudo haber encontrado su fin antes de los nacimientos en Armenia, en 1161 DC, y también existe la hipótesis de que fuera destruida en el territorio holandés en 122 DC. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades cuenta con un respaldo razonable. Aún así, teorías aparte, lo cierto es que la Novena Legión, debido a sus legendarias batallas, motines y otras acciones, acabó convirtiéndose en una legión legendaria, y la única que ha recibido el nombre de Legión Perdida. Marco Casio Esceva es conocido por ser uno de los más grandes centuriones que sirvieron junto a Julio César durante las guerras civiles del siglo I. Esceva dejó a Julio César impresionado con su valentía y su lealtad, cuando a pesar de haber perdido un ojo y estar totalmente herido, continuó contra las legiones de Pompeyo el Grande. Veamos más de la historia de este valiente centurión. Sabemos muy poco de la vida de Esceva antes de que decidiera alistarse en el ejército romano. Durante las guerras de Galia, sirvió junto a Julio César como legionario ordinario y tuvo la oportunidad de estar en primera línea de las legiones que fueron enviadas a la lucha de Britania en el año 55 AC. Cuando Esceva y otros legionarios desembarcaron en la playa bretona, aparentemente todo estaba tranquilo, así que César le ordenó que montara guardia en el barco mientras los demás iban a levantar el campamento. Pasó poco tiempo y algunos bretones aparecieron para atacar a Esceva, lanzándole dardos. El legionario consiguió defenderse con su escudo, pero los bretones le rodearon para luchar cara a cara. Incluso solo contra un gran número de oponentes, Esceva habría luchado con gran valor y habilidad, logrando derrotar a varios bretonianos y resistiendo durante mucho tiempo. De algún modo, consiguió escapar de aquel combate, pero acabó dejando atrás gran parte de su armadura, que le había sido arrancada. De camino al campamento, Esceva, además de estar herido, estaba preocupado por el castigo que recibiría de su general por haberse dejado atrás el casco y el escudo. Consiguió encontrar a César y se disculpó por lo ocurrido. César, en lugar de castigarlo,
quedó impresionado por su valor y lo ascendió al rango de centurión. A partir de ese momento, Marco Casio Esceva se convirtió en un ejemplo de valentía a seguir por los legionarios de César y recibió el mando de su propia centuria. Pasaron 7 años y Roma vivía ahora una guerra civil entre los dos generales más poderosos de la República, Julio César y Pompeyo el Grande. En el año 48 AC, en la batalla de Farsalia, César logró finalmente derrotar a las fuerzas de Pompeyo, obligándole a huir a la ciudad de Dirraquio, en la costa adriática, donde intentó reorganizar sus legiones para enfrentarse de nuevo al ejército de César. Allí, Pompeyo construyó su cuartel general y fortificó la ciudad con un complejo sistema de trincheras y murallas. En ese momento, varios centuriones de alto rango de César resultaron heridos, por lo que Marco Casio Esceva fue asignado al mando de un cohorte de la Sexta Legión con unos 500 soldados. Según el historiador romano Suetonio, esta cohorte había sido asignada para defender un reducto. Sabiendo esto, Pompeyo envió una legión entera con 6.000 hombres para enfrentarse a la cohorte de Esceva. Los soldados de Julio César se encontraban en desventaja de 1 a 12, por lo que estaban muy asustados y pensaban rendirse. Pero Marco Casio Esceva, que ya tenía experiencia en luchar en desventaja, animó a sus hombres a no rendirse y a enfrentarse al ejército de Pompeyo. Los soldados decidieron entonces luchar. La batalla fue intensa y Esceva consiguió derrotar a varios soldados enemigos solo con su espada, pero también sufrió varios golpes y una flecha le alcanzó el ojo izquierdo, dejándole ciego. Suetonio relata la situación de Esceva en aquella ocasión. Ciego de un ojo, herido en el muslo y en el hombro, y con no menos de 120 agujeros en su escudo. Las tropas de Pompeyo dispararon unas 3.000 flechas durante la batalla, pero eso no hizo que el centurión se rindiera. Quitándose la flecha del ojo, Marco Casio Esceva ordenó a sus soldados que no se retiraran, y siguió luchando con más valor si cabe. Pocos minutos después, el centurión acabó perdiendo tanta sangre que ya no podía mantenerse en pie. El historiador Plutarco relata lo que sucedió a continuación. Esceva gritó al enemigo como si quisiera rendirse ante él. 2 soldados de la legión de Pompeyo se acercaron para ver si se rendía, pero cuando llegaron, Esceva cortó el hombro de uno con su espada e hirió al otro en la cara, y luego huyó con la ayuda de uno de sus soldados. Julio César, al enterarse, volvió a ascender a Esceva, esta vez a centurión primus pilus, que era el rango de centurión más alto de la legión. Y César no lo puso a servir en una legión cualquiera, sino en su favorita, la 10ª Legión Equestris. Además, Esceva recibió una recompensa por un valor de 200.000 sestercios y triplicó su salario. Sin duda, la historia de Marco Casio Esceva se ha convertido en una inspiración para muchos soldados romanos a lo largo de los siglos, por ser un ejemplo de valentía y lealtad, incluso estando en desventaja. Cada legionario que se alistaba en el ejército romano trabajaba durante unos 25 años de servicio. La cuestión era sobrevivir todo ese tiempo. Entonces, ¿qué ocurría con un legionario que resultaba herido o inválido en el servicio en el ejército romano? ¿Cómo eran atendidos? ¿Y recibían algún tipo de prestación o jubilación por parte del gobierno? Quédate conmigo, porque ese es el tema de nuestro video de hoy. Preocupado por las cuestiones médicas y el bienestar de sus soldados heridos, el emperador Augusto fue pionero en la creación de unidades médicas para sus soldados, dotando a cada legión de médicos, equipos de apoyo y hospitales para un máximo de 500 soldados. Estos profesionales estaban estacionados cerca del cuartel general y estaban preparados para recibir a los heridos que traían los soldados a caballo. Estos médicos y demás profesionales sanitarios eran muy competentes, consiguiendo salvar hasta el 70% de los heridos y aumentando la eficacia del ejército. Pero, ¿qué ocurriría si los médicos no vieran que el soldado estaba realmente incapacitado para volver a trabajar? En la República, a través de la ley Apuleyo Saturnino y la ley Lucio Flavio, los soldados retirados recibían las tierras conquistadas en sus campañas. Por ejemplo, los soldados de César que conquistaban Galia recibían tierras de allí. Sin embargo,
Era muy raro que recibieran algún tipo de prestación económica en metálico, hasta que el emperador Augusto implantó prestaciones para los soldados retirados o inválidos. Augusto creó un gigantesco fondo de pensiones dotado con 170 millones de sestercios, que recibía aportaciones de aliados y ciudades imperiales, y tiempo después, para garantizar que todos los soldados recibieran esta ayuda, se instituyeron impuestos sobre el 5% de las herencias y el 1% de los bienes vendidos en subasta para financiar el Fondo de los Soldados, administrado por 3 prefectos militares. Básicamente, la prestación funcionaba de la siguiente manera. Tras 25 años de servicio, un soldado licenciado con la missio honesta, una especie de prueba de servicio prestado con honor, recibía entre 12,000 sestercios o 3,000 denarios, algo así como $20,000, pero estas cantidades podían ser mucho mayores dependiendo del rango, ya que un centurión podía recibir hasta 600,000 sestercios. Pero para el soldado inválido ya era un poco diferente. Por los servicios bien hechos, recibiría la missio causaria, que denotaba un servicio honorable, pero diferente a la missio honesta, y el soldado inválido recibiría una cantidad diferente. Por ejemplo, si había servido 12 años hasta quedar inválido, recibiría el 50% del valor de un soldado retirado convencional, en este caso, 1,500 denarios. Pero cabe señalar que el soldado necesitaba ser evaluado por 3 médicos para recibir esta prestación, y si se demostraba que era discapacitado, la missio causaria les permitía tener un resto de vida razonablemente tranquilo con sus prestaciones. Un soldado inválido que recibía la missio causaria aún podía ganar pequeños pero valiosos regalos de tierras, el derecho a un testamento militar redactado durante su servicio válido durante un año, que podía ser entregado a cualquier ciudadano romano, así como el derecho al peculium castrense, que permitía al soldado confiar a un esclavo o a un hijo su dinero y los bienes adquiridos durante su servicio militar. Además, los oficiales de mayor rango, como los centuriones, primus pilus, tenían acceso a otro tipo de prestaciones, al margen de la beneficencia pública, que era una especie de sistema de fondos privados administrados por corredores de determinadas corporaciones y que anualmente proporcionaban valiosas sumas de dinero a estos militares. Los militares retirados que habían destacado en servicio también podían ser llamados a servicio por algún comandante para servir como miembro de los evocados, la élite de los veteranos romanos. Dependiendo del nivel intelectual y educativo del soldado, en caso de discapacidad, podía trabajar en funciones administrativas, de modo que, aunque el soldado tuviera graves problemas físicos, podía seguir ayudando al ejército romano. Pero, curiosamente, a pesar de ser una sociedad que a nuestros ojos puede parecer arcaica e incivilizada para los estándares modernos, hace miles de años, los romanos ya se habían dado cuenta de lo importante que era tratar bien a sus valientes soldados, que durante muchos años habían dado su vida para la gloria de Roma. Sempronio Denso quedó marcado en la historia de Roma como uno de los soldados más valientes y leales por haber protegido, él solo, al emperador contra la propia guardia pretoriana. Y de él hablaremos en el video de hoy. La única información que tenemos sobre este centurión procede de los 3 pasajes de Tácito, Plutarco y Casio Dio. Por lo que muestran los escritos, Sempronio fue centurión de la guardia pretoriana en el siglo I y trabajó como guardaespaldas del emperador Galba. En el año 69 después de Cristo, Galba era ya muy anciano y debía elegir a alguien para sucederle en el trono. Otón, que le había apoyado como emperador tras la muerte de Nerón, esperaba que Galba le devolviera el favor, nombrándole heredero, pero no fue así. A principios del año 69, el 10 de enero, Galba nombró heredero al trono al joven Liciniano Pisión. A partir de ese momento, Otón, consumido por la ira, comenzó a planear usurpar el trono y matar a Galba y a Pisión. Puso en marcha su plan, sobornando a la guardia pretoriana poco después del nombramiento de Pisión. El 15 de enero, solo 5 días después de la elección de Galba, Otón aprovechó el apoyo y la protección que obtuvo de la guardia pretoriana
para proclamarse emperador. Los pretorianos, que debían proteger a Galba, intentaban ahora matarlo junto con su sucesor. Ese mismo día, Galba y Pisión eran transportados por las calles cuando un gran grupo de pretorianos llegó para matarlos. A esa hora, Sempronio, que protegía al emperador, tuvo que tomar una difícil decisión. Vio a todos los soldados que estaban a su alrededor en ese momento yendo al otro lado para apoyar a los conspiradores. Aún así, Sempronio permaneció leal a Galba y a Pisión. Fue presionado para que cambiara de bando, pero dijo no a esa conspiración y al mismo tiempo intentó convencer a los pretorianos de que renunciaran al magnicidio, pero no tuvo resultados. Plutarco escribió lo siguiente sobre la actitud de Sempronio: ningún hombre se resistió ni se ofreció a levantarse en defensa de Galba, salvo solo Sempronio Denso, el único hombre entre tantos miles que el sol vio aquel día actuar dignamente del Imperio Romano, quien, aunque nunca había recibido favor alguno de Galba, sin embargo, por valentía y lealtad, se esforzó en defender a la prole. Mientras Pisión huye, Sempronio, que se encuentra totalmente sin salida, empieza a luchar solo contra sus antiguos colegas. Plutarco narra con detalle lo sucedido. Escribió: primero, levantando su bastón de vid, con el que los centuriones corrigen a los soldados, llamó en voz alta a los agresores, ordenándoles que no tocaran al emperador, y cuando le atacaron cuerpo a cuerpo, desenvainó su espada y se defendió durante largo rato, hasta que al fin le cortaron por debajo de las rodillas y le derribaron al suelo. Sempronio luchaba solo con su daga y no pudo resistir mucho tiempo. Cuando cayó al suelo, los pretorianos mataron brutalmente a Galba y después a Pisión, que se habían escondido en un templo. Otón se convierte en el único emperador, consiguiendo gobernar Roma durante solo 3 meses. En abril del 69, Vitelio se convierte en el nuevo emperador y ordena que sean ejecutados todos los que participaron en el asesinato de Galba, Pisión y Sempronio. El acto heroico de Sempronio dejó un legado de valor y lealtad para los romanos, y por ello, el historiador romano Casio Dio lo describe como el más digno de mención. Cuando Augusto creó la Guardia Pretoriana, temía que este grupo pudiera concentrar demasiado poder, y por ese temor nacería el grupo que serviría para equilibrar la balanza del poder romano: las cohortes urbanas. Quédate conmigo, porque este es el tema de nuestro video de hoy. No se sabe con certeza en qué año se crearon las cohortes urbanas, pero hay consenso en que ocurrió en los últimos años del reinado de Augusto. Se dice que creó 3 cohortes y que sus primeros miembros procedían de la Guardia Pretoriana. Pero esta no fue la única relación con los pretorianos. Existían 9 cohortes en la Guardia Pretoriana, por lo que cuando se establecieron las cohortes urbanas, estas adoptaron los números 10, 11 y 12. Números que se mantuvieron incluso después de las ampliaciones sufridas en sus estructuras organizativas. El mando de las cohortes urbanas lo ejercía el praefectus urbi, que era un prefecto urbano, cuya posición era muy elevada, ya que su poder era mayor que el de los jefes pretorianos. La estructura de su organización estaba profundamente jerarquizada y cada una de las cohortes estaba al mando de un tributo y 6 centuriones. Además, tenían jurisprudencia sobre todos los casos penales que se producían en Roma y la península itálica, situación que otorgaba a estas figuras mucha autoridad, sobre todo cuando los emperadores estaban en guerra. Como la idea de las cohortes urbanas era equilibrar el poder en Roma, era esencial que sus miembros fueran guerreros leales. Para ello, la gran mayoría de sus miembros fueron reclutados en la península itálica, región en la que se creía que podían encontrarse los hombres más leales. Una vez reclutados, sus hombres podían servir en el ejército hasta 20 años y podían ser enviados a luchar en guerras, a reprimir revueltas o, como era muy común, a tomar partido en guerras civiles. Pero junto a todas estas obligaciones, los miembros de las cohortes urbanas también tenían sus ventajas, pues además de ocupar puestos muy prestigiosos en el Estado romano, su salario era muy bueno, siendo un 50% superior al de un legionario convencional. El historiador Suetonio cita incluso que, tras la muerte de Augusto, uno de sus deseos en su testamento fue que cada miembro de las cohortes romanas
cobrara 500 sestercios, lo que es una buena demostración de lo elevados que eran sus salarios. Como los miembros de las cohortes urbanas procedían originalmente de la Guardia Pretoriana, acabaron teniendo una relación muy estrecha con este otro grupo. Tan estrecha que durante mucho tiempo compartieron el mismo cuartel, el Castra Pretoria. Pero a medida que aumentaba su relevancia y con el deseo de lograr una mayor independencia de los pretorianos, en el año 270 DC, las cohortes urbanas recibieron su propio campamento en Roma, por orden del emperador Aureliano, que se situó en el llamado Campus Martius. Dado que los hombres de las cohortes urbanas no eran miembros activos del ejército, sus funciones básicas consistían principalmente en la conservación del orden urbano en Roma. Además, como sus tareas no estaban bien definidas, podían ser enviados a desempeñar las funciones más diversas. Entre ellos, cabe destacar, por ejemplo, el combate de delitos menores, como robos o actos de violencia que repercutían en la preservación del bienestar general del pueblo. Aparte de eso, podían utilizarse para controlar a las multitudes en acontecimientos a gran escala, como las luchas de gladiadores en el Coliseo y las enormes carreras de cuadrigas celebradas en el Circo Máximo. A lo largo de los años siguientes, las cohortes urbanas, al igual que los pretorianos, fueron adquiriendo cada vez más poder, lo que permitió a sus miembros empezar a interferir cada vez más en la política del imperio. Tras la muerte de Calígula, apoyaron a Claudio, que se había ganado el apoyo de la Guardia Pretoriana. Esto les permitió expandirse en las décadas siguientes, hasta el punto de que, bajo Nerón, se reorganizaron en 7 cohortes de 500 hombres y bajo Vitelio, en 4 cohortes de 1000 hombres. Sin embargo, durante el reinado de Vespasiano, que consideraba que Roma ya estaba sobrecargada de tropas, se reposicionaron 2 cohortes urbanas, estando una en Cartago y la otra en Lugduno. Su última expansión, que fue más hacia un cambio estructural, se produciría durante el reinado del emperador Séptimo Severo, que remodeló las cohortes urbanas, manteniendo solo 4, pero más tarde, tras apoyar a Marcos Magencio contra Constantino I en la batalla de Ponte Milvia, en el año 312 DC, acabaron siendo derrotados, lo que permitió extinguir su influencia, así como la de los pretorianos, que tras esta batalla terminaron oficialmente, poniendo fin a siglos de poder e influencia en las cohortes urbanas. Los vigilantes eran unidades formadas durante el reinado de Augusto en la antigua Roma, encargadas de luchar contra los incendios y ocuparse de cuestiones de seguridad pública. Y en este video exploraremos más a fondo sus funciones y organización. Los vigías se formaron inicialmente a partir de equipos de esclavos y más tarde se organizaron como una unidad militar urbana, compuesta en su mayor parte por ciudadanos romanos. Disponían de campamentos permanentes y estaciones de equipos por toda la ciudad de Roma, donde patrullaban las calles todas las noches. Su función principal era luchar contra los incendios, debido al alto riesgo existente en Roma, sobre todo por el uso generalizado de edificios con partes de madera. Las vigilias se crearon en el año 6 DC como respuesta a la frecuencia de los incendios en la superpoblada Roma. Anteriormente, el general Craso se había aprovechado económicamente de la situación, comprando casas en llamas para revenderlas después a precios más altos. Por otro lado, Ignacio Rufo, un edil, también formó un equipo de esclavos para luchar contra los incendios, pero posiblemente con motivaciones más orientadas a la seguridad pública. Sin embargo, finalmente fue condenado a muerte por el Senado por conspiración contra el Estado. Roma había probado diferentes enfoques para paliar este problema en su seguridad, incluyendo la creación de equipos de esclavos dirigidos por hombres adinerados, conocido como Tresviri Nocturni. Pero la necesidad de un equipo estatal permanente era evidente debido al alto riesgo de incendios en la ciudad. Por ello, durante el reinado de Augusto en Roma, los esclavos fueron reorganizados, dando lugar a una fuerza formada por 600 de ellos, debidamente entrenados para combatir incendios en situaciones de emergencia.
Augusto dividió esta fuerza en 14 zonas distintas, cada una de ellas formada por sus propios equipos de esclavos bomberos altamente especializados, dirigidos por maestros adjuntos. Aunque esta reorganización supuso una mejora significativa con respecto al sistema anterior, siguieron existiendo problemas de coordinación entre los equipos. Por este motivo, Augusto decidió crear los vigiles como unidad militar urbana encargada de combatir los incendios y mantener el orden en las calles. Los vigías estaban formados por antiguos esclavos y sus oficiales eran seleccionados entre los veteranos del ejército romano. La organización de los vigías se componía de 7 cohortes, cada una de las cuales contaba con unos 1000 hombres y estaba dirigida por un tribuno ecuestre. Dentro de cada cohorte había una subdivisión en 7 unidades, cada una al mando de un centurión. El mando supremo de esta fuerza recaía en un prefecto ecuestre, conocido como Praefectus Vigilium. Durante los siguientes gobiernos, se decidió que los vigilantes sirvieran entre 3 y 6 años, y tras este periodo, tuvieran derecho a la ciudadanía romana. En algunas ocasiones, la unidad comenzó a aceptar ciudadanos, lo que provocó un aumento de su tamaño. Los vigilantes mantenían un campamento en la ciudad, y su equipo se almacenaba en instalaciones llamadas excubitorios, en cada zona. Realizaban patrullas nocturnas en busca de incendios y detenían a los sospechosos durante la noche, llevándolos ante el alcalde de la ciudad para ser juzgados. Debido a la sencillez de los equipos disponibles en la época y a la falta de recursos para luchar contra los incendios con mayor eficacia, la principal función de los vigilantes era detectar los incendios antes de que se propagaran. Además, se adoptaron medidas preventivas, como limitar la altura de los edificios en Roma y aumentar el espacio entre ellos, para reducir el riesgo de propagación del fuego. En caso de incendios graves, los vigilantes disponían de diversos equipos rudimentarios, como ollas y bombas de agua, para intentar controlar las llamas. También utilizaban hachas, catapultas y balistas para demoler los edificios cercanos al fuego y evitar que se propagara sin control. Estas acciones eran esenciales para minimizar los daños causados por los incendios, dadas las limitaciones tecnológicas de la época. Aunque algunos oficiales de los vigiles alcanzaron puestos de prestigio en otras unidades urbanas y en la Guardia Pretoriana, los romanos no los consideraban soldados de combate. En el siglo IV después de Cristo, la unidad de los vigiles se disolvió y fue sustituida por gremios especializados encargados de la extinción de incendios. Sin duda, esta unidad desempeñó un papel crucial en la seguridad de Roma, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que planteaban los incendios en aquella época. Entre los símbolos romanos que han atravesado los siglos y se recuerdan incluso después de miles de años, la Guardia Pretoriana es sin duda una de las más destacadas. Poderosos y a menudo traicioneros, estos guerreros de élite despiertan inmensamente nuestra curiosidad y atención. Por ello, nuestro video de hoy tratará sobre Castra Praetoria, el cuartel general de esta legendaria guardia. Según los registros dejados por el historiador Tácito, una de las figuras más destacadas cuando se trata de la historia de Roma, la construcción de un cuartel para las tropas pretorianas tuvo su inicio en el año 23 DC, cuando el amigo y confidente del emperador Tiberio, Lucio Helio Sejano, convenció al emperador de que era de suma importancia que se construyera una estructura para consolidar las capacidades de los pretorianos. Siendo la primera construcción romana de gran relevancia que se levantó con ladrillos, el Castra Praetoria estaba situado en la colina del Viminal, una de las 7 colinas donde se fundó Roma, entre las vías Nomenata y Tiburtina. Su terreno tenía unas dimensiones de 440 por 380 metros, o más concretamente, 17 hectáreas, que contenían una zona para que las tropas realizaran ejercicio y muchas áreas donde se instalaban campamentos. Su estructura y las medidas empleadas en su construcción se basaban estrictamente en las normas supuestamente dictadas por Hyginus Grammatix en De Munitionibus Castrorum, que se traduce como sobre las fortificaciones de un campamento militar. Sin embargo, cabe señalar que existe un gran debate sobre quién fue el autor de esta obra. Sin embargo, dudas aparte, el cuartel de los pretorianos fue construido con muros fuertes y duraderos
que constituían lo mejor de la ingeniería romana de la época. En los años siguientes, esta imponente construcción acogería numerosos acontecimientos de la máxima importancia para Roma. Entre estos acontecimientos, podríamos citar, por ejemplo, la conspiración que llevó a Claudio al rango de emperador. Este, que era tío del emperador Calígula, fue llevado allí tras el asesinato de su sobrino, que ya no contaba con el apoyo de prácticamente nadie en las más altas esferas del poder romano. Una vez dentro del cuartel, Claudio, que se imaginaba que podría ser asesinado por su parentesco con Calígula, recibió la información de que iba a ser elevado al rango de emperador de Roma, lo que lo convertiría en el primero de los muchos emperadores que serían puestos en el poder por los pretorianos. Otro acontecimiento muy curioso que tuvo lugar en el recinto de este cuartel fue el nombramiento del título imperial durante el año 193 DC, tras el asesinato del emperador Pertinax. En aquella ocasión, las tropas estaban muy agitadas, lo que llevó al estadista Tito Flavio a acudir allí, buscando calmar los ánimos. Sin embargo, una vez dentro, se dio cuenta de que era una buena oportunidad para hacerse con el poder. Haciendo uso de su buena oratoria y de su notable poder negociador, comenzó a ofrecer donativos a las tropas si apoyaban su candidatura al trono romano. Sin embargo, la situación se complicó, pues el estadista Didio Juliano también llegó a las inmediaciones del cuartel y, aunque no pudo entrar, comenzó a gritar sus ofertas a los guardias. Al final de las negociaciones, Tito Flavio había ofrecido 20.000 sestercios por cada soldado, mientras que Didio ofrecía 25.000 sestercios por cada soldado. Didio ganó las negociaciones, consiguiendo que los pretorianos le dieran todo su apoyo, asegurándose así que él sería el próximo emperador de Roma. En 238 DC, los cuarteles fueron violentamente atacados por ciudadanos romanos durante una revuelta contra el emperador Maximino Tracio, y unas décadas más tarde, sus cuarteles acabarían siendo destruidos por orden de Constantino I, quien, tras vencer una última resistencia en la batalla del puente Milvia en 312 DC, disolvió definitivamente la Guardia Pretoriana. Sin embargo, incluso siglos después de todos estos acontecimientos, las estructuras de Castra Pretoria sobrevivieron, y aunque 3 de los 4 lados de sus murallas se incorporaron más tarde, en el 275 DC, a las murallas aurelianas, los cuarteles han sobrevivido a la prueba del tiempo, sirviendo hoy como sede de la Biblioteca Nacional Central de Roma y como uno de los edificios romanos más fantásticos que siguen en pie. Si te ha gustado conocer más sobre la historia de este increíble cuartel de la Guardia Pretoriana, no olvides dejar tu like en este video y suscribirte a nuestro canal.